Hermanos, vamos a ver lo que le dice San Pablo a los hermanos de la iglesia de Corintio en los primeros 19 versículos del capítulo 15 de su primera carta. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, y antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo, al cual en realidad no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aquí San Pablo está aclarándole a algunos hermanos de la iglesia que no creían en la resurrección. Posiblemente venían influenciados, algunos de ellos que eran originarios de los israelitas, venían influenciados por el pensamiento de los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Y también en las idolatrías paganas existía ese pensamiento de que si un muerto se murió, es una cochinada, ya no sirve para nada, entonces ¿cómo va a resucitar? ¿Qué beneficio nos trae? Y entonces algunos hermanos seguían pensando en eso, pero lo más curioso o lo interesante del asunto es que Pablo se preocupa porque ese pensamiento, esa idea estaba tratando de propagarse entre todos los miembros de la iglesia de Corinto. Por eso les explica y les dice, bueno, si Cristo no resucitó, entonces lo que nosotros estamos predicando es pura mentira, porque Cristo no resucitó. Pero las Escrituras en el Antiguo Testamento establecen claramente que iba a padecer y que iba a morir. En Isaías encontramos que dice, porque Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados y sufrió por nosotros. Por eso Pablo les insiste que no es correcto esa idea y que no deben seguir esas ideas. Y a los que la están diciendo, que mejor se callen, porque le están haciendo un daño a la iglesia. Y el fondo del asunto es este. Si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Pero el asunto es que Cristo se resucitó y hay testimonio. Los 11 discípulos son testigos de que resucitó de entre los muertos. Los 4 evangelios nos hablan de la resurrección de Cristo precisamente. Mateo, Marcos, Lucas y Juan describen puntualmente la resurrección de Cristo y cómo se le apareció a algunos de los discípulos reunidos en un lugar y a otros reunidos los 11 en un aposento. Pero no nada más termina el asunto. A los que estaban reunidos en el día de Pentecostés se les aparece en forma de la paloma que derrama sobre ellos el don de las lenguas, de poder predicar el evangelio en lenguas que ellos no conocían y no dominaban, porque en ese tiempo no había escuelas
para aprender un idioma extranjero. Entonces tenía uno que desplazarse a cierto lugar y estar allá cierto tiempo, digamos 2 o 3 años, hasta aprender o medio dominar el idioma. Pero estos, en el momento en que el Espíritu Santo se posa sobre ellos, les da la capacidad de poder predicar en otros idiomas a todos los extranjeros que habían ido a la conmemoración de la Pascua. Por eso Pablo les dice, si ustedes siguen creyendo en eso, están perdiendo tiempo. Y mejor dedíquense a su vida cochina, porque no tienen ninguna esperanza de resurrección, porque no creen en ella. Y la fe es la que mantiene vivo al cristiano. Si la fe es débil, el pensamiento, nuestras ideas, nuestra confianza en Cristo también es débil. Pero si Cristo le pedimos con toda la sinceridad de nosotros que nos ponga la fe firme, Él la pone y entonces lo que creemos ya es todo potencia, todo poder. Y esa es la fe que nos salva. Y con ese pensamiento, mis queridos hermanos, reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén.